O Que sea, se fueron vos revelando. Se guarda, fueron revelando al final del tráiler. a Sí, sí, ver, eso o es sea cierto. que en el roster final aparecen nuevos Creo, si personajes, no me ¿no? equivoco, creo que hay más personajes de los que se A vieron. ver, a ver, a ver, vamos a ver eso. Tenés razón, aparece ya Chase, Mother, Dispo, aparece también Nappa, Broly, Kale. No, Broly no, esa es Kale, perdón. ¿Quién me aparece? A ver, vamos a ver bien. Aparecen los que ya teníamos. Mr. Satan también está, que ya estaba. A ver, aparecen más transformaciones de Goku, ¿puede ser? ¿O ya estaban esas? Esas ya estaban. No, ya estaban, las del Super Saiyan Sí. God El estaban, esas Trunks. ya estaban. Aparece el Sí. Trunks y el Super Trunks. No, ahora, raro que no nos pongan el Trunks de pelo violeta. ¿Será que la dejaron ahí para cuando aparezca? Aparece el Maestro Roshi, o Muten Roshi, como le dicen en otro país. Aparece Hit. Hit aparece, Topo aparece. Aparece Jiren, que ya estaba. Y ya tenemos también al Broly Full Power, que ya. Creo que La, ya estaba el Broly la Full. imagen, si te fijas, la imagen de Goku está a 18, C18, Sí, de sí. varios Vegetas abajo, y arriba está el Goku. Hay dos ¿Ese es el Goku. Goku Blue con Kaioken o el Goku con Kaioken solo? No, es Goku con Kaioken, no es Claro, Goku el Blue. Goku con Kaioken ese, exactamente. Es el de Freezer, el Goku Med sería el que decimos. Sí. Después Mira. aparece Kakunza también. Aparece Igual, Kakunza. ¿te acordás de este Goku que en el anterior trailer dijimos, que los personajes están separados por casillas y que hay como Sí, diferentes casillas para personajes y las transformaciones? Acá ya se puede desmentir de que eso no era tan cierto, porque claro. No, acá ya será, está Goku será como los Mid, Tenkaichi. Irá por está... fases. Irá por No, fases. La primera fase será el Goku normal. La no, pero segunda a fase será el Goku. lo que me refiero es de que en el anterior tráiler nosotros dijimos, bueno, o sea, venían separados porque eran pocos personajes y te venía uno, por ejemplo, en cada esquina. Por ejemplo, un Goku te venía por un lado y después te venía un Vegeta por el otro. Y acá se confirma de que realmente no importa el orden de cómo está el roster de acá porque realmente está todo como medio desorganizado. Porque acá tengo un Sí, Vegeta porque Scooter, yo un me Goku Saru, imagino. un Goku con la Aquí Genkidama. enseñan todos los Gokus Vegetas, en principio, que podremos jugar en el juego. El Goku normal, Goku Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Blue, etc. O sea, no creo que lo habrán hecho como los Tenkaichi, que podías elegir si querías Sí, empezar eso sí. transformado o Eso no, sí. pero no No, que fueran eso sí. personajes aparte. No, Porque Claro. eso mucha sí. gente se pensaba que serían Eso personajes sí. aparte. Y No, no. No, no, no. no, no, eso sí. Personaje aparte no creo que sea para nada. Pero lo que sí, yo sigo diciendo, insistiendo que este roster, chicos, para el que esté ahí y diga, uy, van a poner 164 slots. Porque si contás acá, tenemos un 2, 3, 4, 5, hay 164 slots. Y de los cuales te aparecen 11 Goku, 80 Vegetas con las transformaciones incluidas. Claro, No, chicos, este roster, repito, es de marketing. No va a ser así. Yo creo, y mi claro. opinión, es que lo están usando simplemente para ahora sacarse de encima. Rellenar casillas. Es como decir, uy, pucha, tengo tanto trabajo que no llego con todo. Voy a utilizar este coso que tengo para mostrarlo en los trailers. Simplemente porque Lo muestran de la forma más fácil y más sencilla que todo el mundo pueda ver así de una tirada todo lo que pueda ver. todo lo que pueda haber. Pero no significa que haya 164 slots con transformaciones y demás. Para nada. Yo creo que simplemente se trate de una especie de encapsulación rápida para poner los Claro. personajes a modo de marketing, a modo de que el público entienda de que estos personajes van a estar, sí, que se están mostrando en el trailer, que van apareciendo aquí, pero no así significa de que van a ser 164 personajes con transformaciones Claro. incluidas, o sea, 164 personajes más transformaciones. No, para nada. Esto no significa eso. Quiero desmentir eso porque ya van a salir a hablar todos. Ujú. Así es. No se fíen porque Bandai no dijo, che, hay 164 personajes. Bandai simplemente confirmó los que van saliendo en el tráiler. Y no dice cuántos van a haber después o no. Porque además después tenés que sumarle lo que son, ¿qué cosa? Los DLC, ¿no? O sea, que seguramente vayan a poner personajes en DLC. Por lo cual creo que por eso es que Sparking Zero va a ser uno de los juegos con más personajes en la historia. Porque por ahí ya de entrada lo va a hacer. Pero
en el caso de que no tenga todos los personajes de entrada, van a ir saliendo en DLC o cosas así. Y no digo Bueno, DLC pagos. No digo DLC pagos, porque por ahí son actualizaciones que van haciendo y por ahí nos las meten pagos. Ojalá que no, ojalá que las hagan gratuitas, pero siempre los DLC vieron que son medios pagos todos. Mira, No, yo, cuando te vas para a mí, completar, bueno, ya sabemos. para mí, uno de los mejores DLCs que creo que, lo diré y estaréis todos de acuerdo, que pueden sacar y todo el mundo va a pagar, es sacando un DLC de toda, o sea, de toda la infancia de Goku. Sacan un DLC haciendo toda la historia de Goku pequeño y se convierten en el juego definitivo de Dragon Ball. Yo Sí. creo que van a meter a GT como DLC. Sí, ahora el tema de... Sí, no, GT seguro. Pero Goku pequeño, la historia de Goku pequeño, desde que empieza, se va con el maestro Muten, los primeros torneos y tal, si sacan eso en DLC, va a pagar sí. todo Dios por eso. Eso sí. Una, eso sí. vos decís una onda Kakarot que va sacando esos Claro, DLC claro. Y sí, modo onda historia. Kakarot. Sí, yo creo que Sí, sí. A ver, Claro, que Goku chiquito va a no han estar. sacado hasta el momento ningún juego con el Goku. Bueno, sí, sacaron uno, pero creo que aquí, por ejemplo, en España no llegó. Que era del Goku pequeño, y aquí en España no llegó. ¿Qué, pero, Es el único juego que se ha sacado. ¿Cómo se llamaba el juego ese? ¿Te acordás? No me acuerdo, hostia, no. Ok. Depende, me porque acuerdo. habían bastantes juegos. Por ejemplo, estaba el Revenge of King Piccolo. Después estaba el 1 y el 2. Claro, Y después, bueno, pero esos ya son más viejitos. claro. Ya son juegos en Son 2D viejos, sí, que, bueno. Sí, por eso digo que ya tienen sus años, pero es lo único que han sacado de Goku pequeño. Claro, sí. Por eso que aquí se sacan un DLC de toda la historia de Goku pequeño también para añadirlo aquí a la historia entera y es el juego de Dragon Ball perfecto. Exactamente. Sí, estaría bueno. Exactamente. A ver, Sí. que el roster yo creo que sí va a ser más grande la historia. A ver, quiero saber qué opinan ahí en el chat. Ahí digan en el chat, ahí veo a Miguel, a todos los que opinan. Pero yo creo que de entrada igual el Goku pequeño va a estar. Más allá de que saquen DLC o no, yo creo que va a estar. Hombre, de yo entrada. espero que sí. No solo el Goku de GT pequeño, sino el Goku de la primera saga de... Dragon Ball, No, yo no. creo que también. El Goku, yo hablo de Goku de Dragon Ball Origin, o sea, de Dragon Ball El como Goku tal. original. El Goku Claro, El original Goku original. va a estar Claro. para mí, va a estar toda esa historia porque Está en el juego base. si van a, Creo que sí. claro, para mí va a estar en el juego base porque si no no tendría sentido que saquen un Sparking 0 con un modo historia que empiece desde Z y se olvide por ahí de lo que es Dragon Ball, cosa que estaba en modo Bueno, Claro, Kakarot. es que eso sería lo perfecto, que se pudieran, que fuera por DLC. Mira que yo no pago por DLCs nunca, no me gustan. Claro. Pero por esto, de empezar la historia con Goku pequeño y ir continuando hasta el final, tía, son horas. Sí. La mujer de más de uno va a pedir el divorcio. Sí. A ver. Acá en Latinoamérica el tema de los DLC es muy complicado porque hay muchos que no pueden literalmente ponerse a comprar todos los DLC del mundo. Espero que consideren los de Sparking Zero esto, ¿no? Porque está bien, en otras partes del mundo por ahí sí se puede, pero en Latinoamérica si te lo ponen a precio del mismo que está en el mundo, es muy complicado para realmente comprar. Yo creo que los de Sparking Zero, creo que esto lo tendrían que tener en consideración y que ya de entrada pongan todo el roster con al menos los personajes base y que sí metan DLC con personajes, por decirte, no sé, como Granola, ¿no? O sea, yo que sé, esos personajes... Mira, yo creo que, Personajes a que ver, valgan la pena. para los de Latinoamérica va a ser bastante fácil, simplemente porque este juego obviamente y 100% va a estar pirateado. Sí. Van a salir cracks y cosas así que estoy seguro de que van a meter también un parche con todos los DLC y ya está, se acabó. Ahora, el problema de eso es que no sé si lo piratea no se va a poder jugar online. Y creo que el punto de este juego es jugarlo online. No, igual hay parches online, no te creas, para diferentes juegos hay parches online, Aparte pasa otra cosa más, el tema de DLC pagos, ¿no? A ver, estamos hablando de que... ¿Qué pasó en Xenoverse, no? Por ejemplo, que es un juego online y demás. Vamos al tema de Kakarot. Kakarot no es un juego online como tal. Y ahí No. está más lógico que haya un montón de DLCs o lo que quiera, porque Sí. no es un juego online. Pero este juego va a ser online, ya lo dijeron de entrada. Va a ser online.
De hecho, obviamente. Lo dejaron Sí. que por esto ni Sony Es ni bastante Microsoft claro. querían la pantalla dividida. O sea, vos bastante imaginate claro. que tu amigo o quien esté en el mundo, y más si tiene un sistema de ranked, no se haya comprado, por decirlo, no sé, del DLC no se compró al Goku chiquito. O del DLC no se compró al Goku GT, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vos vayas al competitivo o al online, ¿cómo te rankea? O sea, ¿cómo te hace el sistema de matchmaking o el sistema de matchmaking, o sea, el sistema de emparejamiento? ¿Cómo lo haría? Porque no tendría ninguna No, yo lógica creo eso. que sería como el Xenoverse. O yo creo que sería como el Xenoverse 2. O sea, quedan emparejados igual con personajes con que tengan DLC. Pero también lo que podrían hacer, igual que en el Xenoverse 2, es hacer torneos en los que se utilicen ciertos personajes y no todos. O sea, Claro. por ejemplo, hay un torneo en el que se utilicen solo Majin Buus y así. Bueno, eso es a lo que yo le tengo miedo del Sparking Zero, que ya lo vengo comentando, que hagan eso, porque sería arruinarlo completamente. Y les voy a explicar por qué. League of Legends, siempre me remito a League of Legends porque fue un éxito total en esto. Nunca, pero nunca metió personajes bases pagos. Y eso es el rotundo éxito que tiene League of Legends. No meter contenido pago en Claro. la estructura del juego. Si vos metés Sí. contenido pago en la Claro. estructura del juego, lo estás arruinando porque estás diciendo, ok, pay for win, o sea, pay to win. Y el pay to win, Pay to win, no claro. sirve, está obsoleto, no sirve. Sí. Lo que sí sirve son los skins. Un juego bien hecho, incluso ganarían más plata si vendieran skins que si vendieran personajes. ¿Por qué? Porque le Eso está es dando cierto. a todo el mundo que pueda jugar con su personaje preferido. Y la gente, la mayoría, quien pueda poner algo de plata, va a comprar su skin. Y no, o sea, la gente va a comprar igual el personaje, el que puede. Pero el que no no va a comprar personaje y skin, va a comprar simplemente el personaje y ya está. O sea, acá lo ideal sería que metan un personaje con skin, por ejemplo. Se me claro. ocurre, ¿entendés? Y Pero ese- no creo que tengan esas cagadas. Contemos que este es el juego de Dragon. Bueno, no, el juego que, excepto el GTA, es el juego que más años han dejado para hacerlo, ¿eh? Por eso. ¿Qué lleva ya? ¿6 años ya serán? Claro. ¿Que llevan con el juego? Sí. No creo que tengan cagadas de estas pequeñas. Porque un Bueno. juego así, que lo están mimando tanto, a ver, alguna cagada podrán Ah. tener, pero cagadas así tan básicas no lo creo. Ay, creo. es que cuando a ver, es que cuando se trata de empresas y el tema de la plata, ahí yo no confiaría mucho. Yo no sé, no sé, ¿eh? Ese es Yo en esas cosas, no sé, porque se pueden poner avariciosos. de todas Ya que Sí, maneras. saben pero- que este es el mejor juego de Dragon Ball de toda la historia, yo creo que tienen razones para ponerse avariciosos igual. Pero si se ponen muy avariciosos pasará, no sé, habéis jugado a los Assassin's Creed, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué pasó Sí, con los sí. Assassins? A partir del 2 empezaron a sacar uno por año. Y los demás arriba les dijeron, pero vosotros, hablando mal y claro, ¿quién cojones os pensáis que sois? Que las bajadas, o sea, han bajado las ventas, que Claro. eso ellos no lo querían. Sí, sí, sí. Las ventas bajaron en picado porque no daban los detalles que habían tenido el Assassin's Creed 1, el Assassin's Creed 2, y así la avaricia se les fue muy arriba, y los demás arriba dijeron, las ventas han bajado, esto no nos complace para nada. O sea, pasaros vuestros 2 años, 3 años para sacar de juego a juego. No saquéis un juego por año, como puede ser el FIFA, o lo que era el Pro, etcétera. No. Claro, ellos lo que quieren es ventas. Exacto. Si la gente se queja y ve fallos, la gente deja de comprar. Y eso a la empresa no le conviene para nada. No le conviene, tal cual. Igual no sé si